A grabar. Vamos a continuar. Voy a compartir la pantalla. Y estábamos viendo lo que decíamos, la lógica secuencial o lo que son los circuitos secuenciales. Entonces, para ello decíamos que necesitábamos un reloj para que realice la función. Entonces, nos quedamos en que la lógica secuencial, básicamente, aquí, ¿no? Para construir un circuito digital secuencial tenemos que considerar estos aspectos. Que existe una secuencia, un orden de eventos a respetar. Entonces, debe estar el proceso, lo que vayamos a automatizar, lo que vayamos a crear el circuito, debe tener una secuencia, ¿sí? No todo ejecutándose a la vez, sino una secuencia. Primero se hace algo, luego, y así seguimos hasta terminar el proceso. En lo cuanto a lo que son las computadoras, pues así es como trabajan los procesos. En un periodo de tiempo se ejecutan ciertos procesos, se deja ahí y se da paso a otro proceso, a otro proceso, a otro proceso. Con eso básicamente quedan atendidos todos los procesos y ninguno queda sin atenderse. Ahora, a todos se les da el mismo tiempo, porque caso contrario, puede ser que en un proceso se quede infinitamente y los otros no sean atendidos. Entonces todos tienen un mismo proceso. Van terminando, pues van desalojando el proceso y luego pueden atender a más procesos, ¿sí? Entonces, interdependencia entre los eventos. ¿Qué significa esto? Que para hacer el siguiente, primero tuvo que hacerse algo. Para hacer el siguiente, tuvo que hacerse algo. Entonces, siempre hay una dependencia, ¿no? Un valor presente que permite calcular un valor futuro. Si hoy en el contador que vimos ayer, entonces si estamos 2, el futuro será 3. El futuro de 3 será 4, si es que está subiendo de 1 en 1. ¿Sí? El valor presente actual se generó con base a un valor pasado, siempre con un valor anterior. El valor presente genera un valor futuro, pero el valor presente se generó con un valor anterior, ¿no? Entonces, inmediato. Eso es lo que básicamente se necesita para lo que son los circuitos secuenciales o circuitos síncronos. Recuerde que la sincronía se lo hace con el reloj y los asíncronos es porque no tenemos señal del reloj. ¿Estamos? Ya. Entonces, después de haber visto esto, entonces vamos a explicar un poquito lo que los compañeros hicieron en la presentación. Vamos a ver los circuitos, los flip-flops. Los flip-flops son utilizados para memoria. Son exactamente los que guardan el valor hasta que no cambie de alguna manera o por alguna situación, que puede ser el reloj o por alguna señal en específico, cambie su estado. Entonces, esos son los flip-flops, ¿no? Entonces, uso de retroalimentación para los pestillos que se llaman o básicamente los flip-flops. Entonces, hagamos un ejemplo. Aquí tenemos A y B. Entonces, y vamos a aplicar la compuerta lógica OR, la O, la suma, y obtenemos un Q. Entonces, ya sabemos, ¿no? Como son dos entradas, sería 2 a la 4. 2 a la 2, perdón, queda 4. 2 positivos y 2 negativos. En B, 0, 1. Entonces, ¿qué es lo que sucede en Q? Como es la operación OR, entonces 0 más 0 da 0. 0 más 1 da 1. 1 más 0 da 1 y 1 más 1 es 1 llevando 1, pues se pone 1. O, como sabemos del OR, solo en el caso de que los dos sean negativos es negativo. O basta con que uno de ellos sea positivo, el resultado es positivo. ¿Ok? Entonces, ahora, a esta compuerta le vamos a generar una retroalimentación, de tal manera que la salida, ¿sí? De tal manera que justo aquí nos da la información, de tal manera que la salida, ¿sí? Entonces, miren, es para guardar el valor anterior. Entonces, el valor siguiente es generado por el valor anterior, ¿sí? Entonces, ahí está. Es lo mismo que funciona como una OR, pero de una de las entradas, la que genera el valor, pues básicamente es la que depende del valor anterior para generar el nuevo valor. Entonces, así es como se mantiene o así es como trabajan estas compuertas lógicas. S, entonces aquí tenemos el flip-flop S normal, entonces dice mantiene un 1 indefinidamente.
Entonces vamos a ver si es cierto, ¿no? Ese viene a ser el set, para setear, para colocar un 1. Y cuando veamos los RS es un reset para poner en 0, para encerar. En este caso viene un 1, ¿sí? Y dependiendo, aquí tenemos justo los valores Q, entonces tiene igualito que las entradas que habíamos visto, ¿no? Entonces viene acá y este es en lugar de A y ese es en lugar de B. Entonces, como son dos entradas Q y S, ¿qué es lo que sucede? Tenemos dos positivos y, perdón, dos negativos y dos positivos, ¿sí? Entonces, 2 a la 2 da 4. Y ese también tiene 0, 1, 0, 1. Ahora, ¿cómo se comporta, sí? Q positivo, que viene a ser esto, ¿no? Porque es el que tenemos. Entonces, 0 más 0 da 0. 0 más 1 da 1. 1 más 0 da 1 y 1 más 1 da 1. Igual, seguimos trabajando como que fuera, ¿qué? Seguimos trabajando como que fuera, ya, seguimos trabajando como que fuera una compuerta OR. Solo que para mantener el valor, ¿sí? Siguiente o para generar el valor siguiente, lo que se hace es retroalimentar que sea como una entrada. Entonces, ahí está. Mantiene un 1 indefinidamente. Esto que está aquí mantiene un 1 en estos casos. ¿Sí? Entonces, Q positivo. ¿Sí? Estamos. Entonces, igual, basta con que uno de ellos sea 1, el resultado va a ser 1. Entonces, si aquí siempre sale 1, como es la entrada como retroalimentación, siempre va a mantener 1. Y ahí entonces empieza a grabar y ese es el valor que está ahí, 1. ¿Sí? Ok, entonces así es como trabaja este este flip-flop. Ahora vamos a ver el tipo set, ¿sí? Set y reset, ¿no? Entonces el tipo set igual tenemos la S, ¿sí? Viene acá, la S que vamos a poner el valor, a setear. Viene la misma compuerta que habíamos visto OR, ¿sí? Pero negado. Como lo que queremos es básicamente setear el valor o cambiar el valor, entonces lo que hacemos es ponerle un inversor. Entonces, si antes teníamos un 1, ahora vamos a tener un 0. Entonces, ese sería el poner el valor, ¿sí? En cuanto a reset. Pero en cuanto a set, le niego a la compuerta y entonces lo que era 1 se hace 0. Y luego otra vez le niego y le se hace 1. Entonces, esto es setear, siempre poner en 1. Entonces, este flip-flop sigue siendo un OR, pero ahora vamos a ver la función del set. Set siempre es colocar a 1, setear, poner 1 y resetear, poner 0. Entonces, ¿cómo hacemos? Igual, seguimos, ¿no? Entonces, en este caso, 2 para Q, 2 para S, ¿sí? Y 1, 1. Luego de que ya tenemos esto, entonces, básicamente, ¿qué hacemos? Entonces, la compuerta OR viene 1, pero como es 0, es una inversión, se hace 0. Entonces vamos mejor a escribir para que vayan viendo cómo se genera. Entonces viene la OR, aquí sería 1, aquí sería 1 y aquí sería 1. Pero como esto está negado, entonces aquí sería el 0, aquí sería 0 y aquí sería 0, porque es una NOR, básicamente la que tenemos para poder resetear. ¿Sí? Pero a esta NOR le agregamos un inversor, es decir, a este sería 1, que es el valor que tenemos aquí. Este sería 1, que es el valor que está aquí, y este sería 1, que es el valor que está aquí. Entonces, en cualquier condición, ustedes se dan cuenta que se pone un 1, es decir, se setea, se pone el valor de 1. ¿Sí? Ok, permítanme un momentito, ¿ya?
Entonces, así es como funciona el famoso set, ¿no? Para poder setear y poner un 1. Entonces ya sabemos, igual es una compuerta OR, ¿sí? Empieza la S de set y recuerde que la salida retroalimenta para generar el nuevo valor. Entonces, y con esto siempre seteamos y ponemos un 1, ¿ok? Entonces, para resetear, entonces vamos a ver, debemos poner el valor a 0. Entonces, ¿cómo funciona? Igual a S, ¿sí? Entonces, y luego viene lo mismo, el OR, ¿sí? Una negación, entonces, como tal. Igualito, ¿no? Q, entonces, ahora, ¿qué es lo que sucede? Tomamos el valor de Q, ¿sí? 2 ceros y 2 unos, que es el valor anterior, el valor de S, que es 0, 1, 0, 1. Como es una compuerta OR, entonces hacemos la suma. Entonces, este es 0, ¿sí? Este es 1, este es 1 y este es 1. Como está negado, este se convierte en 1, ¿sí? Este se convierte en 0, este se convierte en 0 y este se convierte en 0. Entonces, ahí está, la suma negado, ¿sí? Como tal. Miren, entonces, este Q que sale de aquí es el que me permite setear, que vienen a ser estos. ¿Sí? Y para tener en un solo circuito el set y el reset, entonces tenemos acá, de una vez le ponemos esto. Entonces de aquí previamente le sacamos y este vendría a ser el reset y este vendría a ser el set. Y con eso ya tenemos el circuito para setear y resetear. No sé si está claro o no está claro. ¿Está claro? Sí, Ok, entonces, ojo con esto, ¿no? Set y reset. Entonces, ya tenemos el flip-flop para set y reset, ¿ya? Entonces, y aquí justo ya tenemos el set y reset, que es simplemente la unión de estos dos que tenemos acá, ¿sí? Para poderlo visualizar. Entonces, ahora ya tenemos esto, ¿no? Entonces, tenemos la R de reset y la S de set. Y la salida del uno que me permite resetear, setear y el otro que me permite resetear. Entonces, y permite entonces generar estas dos señales. Entonces, así es como funciona el flip-flop set y reset. Entonces, el flip-flop SERS, ¿no? Reset set como tal. Borro todos los dibujitos, ¿ya? Entonces, y veamos la tabla, ¿no? Entonces, tenemos ¿cuántos? R, ¿sí? Entonces, viene por aquí. S, ¿sí? ¿Y qué más tenemos? Y tenemos la salida de Q. Pero cualquiera diría, yo en Q tengo dos. Mentira, solo tengo una Q, que puede ser el Q positivo o el Q negativo, como lo vimos anteriormente. Este es el Q, el que decíamos, el que me permitía setear, y el de acá, el negativo, el que me permite resetear. Entonces, es igual una única señal. No es que son dos señales, ¿no? Entonces, por eso es que tengo tres variables. Entonces, igual, tres variables para el set, 4 ceros y 4 unos. Para el reset, 2 ceros, 2 unos, 2 ceros, 2 unos. Y para el Q, entonces, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. ¿Ok? Entonces, en función de eso vamos a generar la salida, que es el próximo valor. ¿Sí? Entonces, igualito que teníamos antes, ¿no? Entonces, viene acá. Para el reset, entonces viene el reset 0, ¿sí? Y viene Q, entonces, que también es negado, el de abajo, ¿no? Entonces, sale 0. Entonces, al sumar los dos, entonces me da 0. Cuando es 0 y 1, tenemos 1. Es decir, se mantiene sin cambio. Miren, el Q con respecto al Q que es la salida, el Q más el siguiente paso. Entonces, si en estos dos casos se mantiene sin cambio. Entonces, no importa
si yo envío un set o envío un reset, entonces lo que se va a mantener es el mismo valor anterior de Q. Si Q valía 0, ahora vale 0. Si Q vale 1, vale 1, sin cambio. Ese valor se sigue manteniendo, es decir, no se ha hecho nada. Ahora, el reset, sea cual sea el valor, se va a resetear. Vamos a ver. Para resetear, entonces viene el de acá. Entonces, reseteamos y dice que vale 1 y 1. Entonces, Q, que viene acá, 0 y 1, viene acá entonces, y viene. Entonces, 1 más 0 da 0. ¿Sí? Entonces, ojo con esto. 1 más 0, que es el valor anterior, entonces da 0. ¿Ya? Entonces, como reseteamos, entonces le mantiene, igual aquí no hay ningún problema porque le mantiene 0. Pero en este caso, cuando es 1 y 1, entonces viene 1 más 1, debería ser 1. Pero como estamos reseteando, entonces le pone el valor de 0. ¿Ok? Entonces, no importa el valor de Q, lo que importa ni el valor de R ni nada, entonces lo que pone, bueno, sí importa el valor de R porque es 1 y lo que hace es resetear. Entonces le pone en 0. Entonces el valor futuro es 0. Entonces lo que antes tenía el valor de 0 o 1, ahora le cambió y le reseteó, es básicamente empezó desde 0, desde nuevo. Por eso es que muchos dicen resetele a la computadora. Entonces, ¿por qué? Porque apagan todo y entonces se pone todo en 0. Todo lo que tenía en memoria se pierde. ¿Ok? Entonces se pone en 0, se pone en blanco. Entonces eso es un reset. ¿Ya? Y luego vamos a ver el set. Entonces, cuando S vale 1, que es el del set, que en este caso tenemos, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si no importa lo que tenga reset, sino si set vale 1, aquí mandamos una señal de 1, entonces el resultado para el siguiente valor siempre va a ser 1. Entonces, igual aquí cambia, ¿no? Entonces, si tuvo 0, le pone 1. Si tiene 1, le mantiene 1. Entonces, le coloque el valor que necesitamos. En este caso, un 1. ¿Ya? Y en estos valores de acá, pues son valores no permitidos, es decir, valores que no se admiten. Entonces, si tengo todo cedo, tengo 1, todo en el sed y en el reset 1, entonces no son admitidos porque no podemos tener nunca, ¿sí? Esto que dice que el sed y el reset, los dos a la vez, entonces sean positivos. No, no se puede dar, es un valor no permitido. O ustedes tienen dos botones para presionar para la computadora, un set y un reset. No, solo tienen un reset. Y luego, ¿qué hacen? Cuando ya resetean, entonces se apaga la computadora y prende. O usted prende la computadora y se hace un set, se enciende todo. Sí, no puede estar presionando o intenten presionar tanto el botón de resetear como el de encendido, van a ver qué es lo que sucede. Entonces no es un valor, es un valor no permitido, no válido. ¿Sí? ¿Estamos o no? Esa, el símbolo es un NOR, no. Es un NOR, sí, es una OR negada, es un NOR. Ajá. Ya. Recuerden que este es el valor positivo de la Q que alimenta para setear. Y para resetear el valor negativo de la Q, es decir, de la salida, de la próxima salida. Entonces, para resetear. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ese es el set reset. ¿Ya? Entonces era, no, es si set reset. Ahora es lo mismo, set reset, pero utilizando ahora ya no una compuerta OR, sino una compuerta AND. ¿Sí? Pero ahora vamos, además de incrementar, de tener un set reset, ¿sí? Vamos a ponerle la señal del reloj. Entonces, para que dependiendo de la señal del reloj, entonces básicamente se setee o se resete. ¿Sí? Entonces, aquí está. Tenemos el
set, el reset y tenemos la señal del reloj. Entonces, en función de eso va a salir o Q negado, que es el próximo valor. Igual, ¿cuántas variables tenemos? Tenemos el set, el reset y la señal del reloj. La C o clock CLK es la señal del reloj. Sí, dice justo aquí, set reset con señal de control o señal del reloj. ¿Ya? Entonces, igual tenemos, ¿cuántos? Tenemos 3, por lo tanto deberíamos tener todos estos valores, 2, 4, 6, 8, 10, y así podríamos seguir. Pero los valores válidos, los que funcionan con este flip-flop, set, reset, deberíamos tener 16, ¿no? Son solo estos que tenemos aquí, ¿ya? Entonces, cuando el control es 0, ¿qué pasa si el control es 0? Entonces, en una compuerta OR, basta que 1 sea 0 para que el resultado sea 0, ¿sí? Entonces, aquí me dice 0 y 0, ¿ya? Entonces, no importa lo que venga en el set y en el reset, entonces lo que hace es mantener o retener el valor anterior. Miren, si antes tenía 0 y 1, entonces 0 con 0 da 0. Entonces 0 con 1 da 1, ¿sí? Entonces, ojo con esto. Este dibujo está bastante mal, debería haber sido, seguir siendo el OR para que dé el 1, ¿no? Entonces, ojo con esto. Entonces, todo depende ahora de la señal del reloj. Si estamos en 0, se retienen los mismos valores. Es decir, si Q anterior tenía 0, va a tener 0. Si tenía 1, va a tener 1. ¿Ok? Ahora con la señal de 1. ¿Sí? Entonces, se sigue guardando. Recuerden que los flip-flops son espacios de memoria. Se sigue guardando ese mismo valor. ¿Ya? Entonces, ahora viene acá con 1. 1, ¿sí? Entonces, y tampoco es el cambio, de acuerdo a lo que tenemos acá. Entonces, si es 0, se mantiene el 0. Si es 1, se mantiene el 1. Entonces, no cambia, ¿sí? Entonces, ojo con esto, ¿no? No cambia. Entonces, independiente de esta señal de control, acá, entonces, si el set y el reset son ceros, entonces se mantiene el mismo valor sin cambio. Ahora vamos a ver el reset. Sí, cuando estamos en la señal de control mandamos un 1 y en el reset mandamos un 1, entonces se resetea. No importa lo que haya tenido el valor anterior, el resultado va a ser 0. ¿Ok? Entonces, aquí miren, cuando la señal del control es 1 y el reset también es 1, entonces se resetea. El resultado es 0. Vamos a ver cómo se setea. Entonces, cuando la señal del control es 1, ¿sí? Y la señal de set es 1, entonces no importa lo que tenga el valor anterior, el valor del seteo es 1. Entonces, con eso ya sabemos facilito. Siempre que esté la señal de control en 1 y la señal del reset en 1, se resetea. Siempre que esté la señal de control en 1 y la señal del reset en 0, ¿sí? Se resetea. En 1, perdón, se resetea. Y siempre que la señal del reloj esté en 1 y la señal del set, ¿sí? En 1, se setea, se pone 1. Entonces, ese es el resumen que deberían tener. En cualquier otro caso, pues, simplemente se retienen los valores y no ha pasado nada. Y cuando todo es 1, este no es un valor permitido. Otra vez volvemos. Si tengo, no puedo presionar los dos, el set y el reset, y tampoco con una señal del reloj. Decir, ahora apágueme, hágame STM y reseteme. No hay cómo. Ahora, entonces, haga esto. No, no hay cómo. Entonces, por eso es un valor no permitido. ¿Sí? Entonces, este es el flip-flop set reset con una señal de control, es decir, con la señal del reloj. Si ustedes se dan cuenta, la señal del reloj va a funcionar cuando esté en 1. Cuando diga, sí, estoy con el control, entonces, cuando estoy con el control y en el reset también va un 1, entonces el resultado es un 1, es STA. Cuando la señal del reloj esté en 1 y en el reset esté en 1, entonces se resetea, entonces se cambia a 0. ¿Sí? Eso es lo que está en este flip-flop. ¿Ok? Entonces está lo mismo aquí
cómo van pasando los valores. ¿Ok? Ya. Entonces, ahora vamos a ver con un retardo. Esto permite tomar solo una decisión, dice, o cedo reset. Entonces, no los dos a la vez. Solo uno de estos son los que va a funcionar. Entonces, con retardo. Entonces, igual tenemos la señal de control, ¿sí? La D, ¿ok? Y la Q. La D viene a ser el retardo, ¿ya? Entonces, ¿en qué, de acuerdo a lo anterior, nos dimos cuenta que cuando el control es 1, ahí funciona? Entonces, vamos a ver. Entonces, en estos casos, cuando el control es 0, no importa lo que tengamos de retardo, entonces la salida va a ser el mismo valor que tiene Q, el valor anterior. Si tuvo 0, sale 0. Si tiene 1, sale 1. No hay problema. Pero cuando vale 1, porque cuando vale 1 tiene el control, entonces ahí se hace el set o el reset, o simplemente se mantiene sin un cambio. Entonces, cuando vale 1 y el D, que es el retardo, vale 0, entonces se setea. Y cuando vale 1 y el retardo también vale 1, el 1 ahora se resetea y acá se setea. Es decir, acá se pone en 0 y acá se pone en 1. ¿Ok? Entonces, este es un flip-flop que lo que entra sale, ¿sí? Básicamente el D. Lo que entra sale cuando está apagado, cuando el control no está nada. Pero cuando funciona el control o es para resetear, si aquí entramos con 0, entonces se resetea. Y si entra 1, se setea. ¿Ok? Entonces, así es como funciona esta partecita del CD. ¿Sí? Con retardo. ¿Ya? Entonces vamos a ver ya señales de reloj y cómo funcionan con los diferentes flip-flops. Entonces, latch dice, no puede ser usado en circuitos síncronos. O sea, en circuitos con reloj periódicos. Ya que mientras C esté activo, entonces Q cambiará cada vez que una de las entradas, ya sea la D, la S o la R, cambie. El latch retiene, memoriza un valor durante un lapso de tiempo indeterminado. ¿Sí? Entonces, estos son los pestillos o disparadores. Ahora vamos a ver los flip-flops. Retienen un bit mientras C no sea afectada. ¿Sí? Q no cambiará si las entradas D, S, R cambian. Estos circuitos sí pueden ser usados en circuitos síncronos. ¿Sí? Por eso es que los flip-flops son utilizados en memoria. Los flip-flops son utilizados en la memoria del computador para guardar, ¿sí?, el dato. Estos circuitos sí pueden ser usados en circuitos síncronos, ya que hasta que se cambie, cambiará la salida de Q, dependiendo de la entrada o la entrada que se validen en ese momento. ¿Sí? Entonces, el flip-flop retiene, memoriza un valor, ¿sí?, durante un lapso de tiempo determinado. ¿Ok? Entonces, ahí está cómo trabajan los flip-flops tipo maestro-esclavo, ¿sí? Y tenemos la entrada del reloj, como está ahí mostrándose. ¿Ok? Entonces, flip-flop, ¿sí? Set, reset, maestro-esclavo. Entonces, tenemos set, reset, y tenemos la señal del reloj que viene a ser el control, y esto es lo que le permite hacer maestro-esclavo. ¿Qué significa? Que el maestro, ¿sí?, o el esclavo va a depender de la señal que le dé el maestro. Mire, lo que salga del maestro es entrada para el esclavo. Lo que sale del maestro es entrada para el esclavo. Depende. Si aquí cambia el valor, acá va a cambiar. Entonces, ese es el flip-flop maestro-esclavo. Y la señal del reloj, si ustedes se dan cuenta, la señal del reloj pues viene y alimenta a los dos. ¿Sí? Solo que acá viene con un valor para que funcione como maestro y acá viene con otro valor para que funcione como esclavo. ¿Sí? Entonces, en ambos casos, ¿sí?, en ambos casos,
Todo depende de la señal que enviemos en el set, en el reset y en el control, que viene a ser el reloj. ¿Sí? Entonces, y aquí es donde que tenemos las señales del reloj. Y aquí es donde que nos vamos a detener y vamos a hacer prácticas de señales de reloj. ¿Sí? Para que podamos trabajar y ver cómo se va comportando estos circuitos. ¿Ya? Entonces, esta C, ¿qué es? Este C es básicamente el control o el reloj en periodos de tiempo, ¿sí? En periodos, que vendría de aquí a acá un periodo, y podríamos tener en flanco ascendente o flanco descendente. Eso ya depende de la información que nos proporciona. Pero aquí tenemos esto, ¿no? Entonces el maestro, entonces aquí dice que en el maestro, entonces viene acá. El control y el esclavo reset. Acá, el maestro tiene un reset porque esto es 0 y 1, ¿no? Entonces vamos a ponerle, este es el valor 0 y este es el valor 1. Cuando está en 1, entonces, pues en este caso el maestro tiene el control y el esclavo está en reset, está porque necesita, decíamos, ¿no? Entonces en reset. Aquí está en reset, es decir, está en 0 y acá el esclavo se pone en 1. ¿Ok? Entonces, y así vamos viendo, ¿no? Maestro, entonces, con el control y el esclavo en reset. Maestro aquí en reset y acá en control el esclavo. Así es como vamos viendo, ¿no? Entonces, y ahora vamos a ver el set y el reset, cómo funcionan. Entonces, cuando dice que está aquí el control, ¿sí? En 1 y el esclavo en 0, entonces el set está en 0. ¿Ok? Entonces acá está en 1 y así sucesivamente. Entonces, vamos viendo para las diferentes salidas. Entonces C dice la compuerta, ¿sí? Lo que genere 0 y 1. Entonces, y R es la retención. Entonces, el maestro aquí lo que hace es poner el valor de la compuerta y acá retiene el valor. Aquí retiene el valor y acá el valor de la compuerta. Así es como está funcionando. Y vamos a hacer más bien ejercicios de este tipo de reloj para ver cómo nos funciona. Sí, bueno, maestro esclavo, cómo está la señal. Aquí, entonces, el valor de la compuerta y el valor de la retención. ¿Ya? Seguimos aquí con maestro esclavo, y luego viene JK. Ya vamos a ver el JK, pero primero vamos a ver, o bueno, veamos todos los flip-flops y luego hacemos ejercicios de lo que es la señal del reloj y cómo funciona cada uno de estos flip-flops. Entonces vamos a ver el JK, ¿sí? Entonces, este es el flip-flop JK. Entonces, igual tenemos en el flip-flop JK, ¿ya? Igual tenemos dos entradas, ¿sí? JK, tenemos el Q, que es la salida anterior, y tenemos el pulso o el carry, el control, ¿sí? Entonces, el JK dice que cuando está el J en 0, ¿ok? Entonces, se mantiene, y el carry tiene 1, perdón, el carry no, sino el reloj tiene 1, miren la señal está arriba, entonces básicamente mantiene la misma señal anterior. Si Q tenía 0 y tenía 1, entonces acá 0 y 1, no pasa nada, ¿sí? Entonces, es muy parecido al JK, ¿no? Entonces, pero en lugar de poner ceros y unos, entonces deja pasar el valor. Entonces acá tenemos J no importa, pero vale K, 1, ¿sí? Cuando K vale 1, ¿sí? Y la señal del reloj está en 1, entonces setea, pone 0. ¿Sí?
Ahora el J cuando vale 1, no importa lo que tengamos acá y el carry tiene 1, pone 1. ¿Sí? Entonces, pero, ojo con esto, ¿no? Cuando el J tiene 1, el K tiene 1, ¿sí? Entonces, lo que hace es invertir el valor de Q. Este 0 ahora es 1. Este es 1, ahora es 0. Entonces, este flip-flop no funciona como el set reset que teníamos un valor no permitido. Este sí tiene todos los valores posibles. Entonces, cuando tienen 0, los dos, ¿sí? Entonces, y en cada pulso de reloj mantiene la señal. ¿Sí? Entonces, cuando el K tiene 1, pone 0, resetea. Cuando el J tiene 1, setea, pone 1. ¿Sí? Y cuando los dos, J y K, tienen 1, a la pulsación del reloj, invierte el valor. Si antes era 0, ahora tiene 1. Si era 1, ahora tiene 0. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia con el flip-flop set reset. Vamos acá, miren. En este caso de aquí, el set reset no funciona. ¿Sí? Ojo. Entonces, para hacer lo mismo que hicimos antes, en el set reset, cuando los dos son ceros y tiene la señal del reloj, mantiene. Cuando el reset es 1, le pone 0. Cuando el set es 1, le pone 1. Cuando tienen los dos el valor de 1, es un valor no permitido. Entonces, el JK corrige ese error. ¿Ya? Entonces, cuando son ceros y la señal del reloj o el de control, mantiene. Cuando el K es 1, entonces resetea. Cuando J es 1, setea. Y cuando los dos, J y K, son unos más la señal del reloj, invierte. ¿Estamos? Esa es la diferencia entre el set reset y el JK. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, sí. Ok. Sí, pero Ya. Y aquí viene entonces el siguiente flip-flop, el T. El T, entonces, lo único que hace es invertir. ¿Sí? Entonces, cuando T es 1, lo que hace es invertir. Entonces, cuando T es 1 y la señal del reloj es 1, entonces aquí tenemos, antes era 0, el nuevo valor es 1. Antes era 1, el valor es 0. Es como un inversor. Eso es lo que hace el flip-flop T. ¿Sí? Ok. Entonces, para ver esto, que nos estamos saltando un poquito, estos son los diagramas de estado. ¿Sí? Estos diagramas de estado, pues, básicamente con esto se puede construir lo que se denomina la máquina de Turing. Entonces, para pasar de un estado a otro, ¿qué necesita, sí, para poder cambiar? Entonces, cuando estoy de 0, entonces regreso a 0. Por lo tanto, 0 y 0, regreso a 0. Cuando de 0 me voy a 1, entonces cambio a 1. Y cuando de 1 me voy a 0, cambio, ¿no? Entonces, eso es lo que justo está aquí, ¿no? Entonces, simplemente cambia el valor. ¿Sí? Entonces, cuando ambos son unos, mire, entonces solo cambia el valor. De 0 a 1, como está con 1, cambia. De 1 a 0, como está con 1, cambia. Cuando se trata de 1 a 1 y de 0 a 0, pues se mantiene ahí mismo con el valor, tanto con 1 o como con 0. ¿Sí? Ese es el diagrama de estado. Acá, igual acá tenemos el diagrama de estado, entonces en el JK, para 0, 1, cómo va cambiando. ¿Sí? Entonces, y en todos tenemos igual con el D. Entonces, mire, ahí está, para el flip-flop D. ¿Sí? Ok, entonces el flip-flop D sirve para setear o resetear. ¿Ya? El flip-flop D. ¿Ok? El set reset, entonces, ojo con esto, ¿no? Para guardar el estado, cambiar el estado y todo lo demás. El JK
Entonces, para mantener el estado, cambiar el estado y resetear y setear. ¿Ya? El T lo único que hace es cambiar. Cambiar, ¿sí? El valor. Si ustedes solo necesitan cambiar, ¿por qué voy a poner un set reset? Puedo poner un flip-flop que cumple esa función, que es el flip-flop T. ¿Ya? Así de fácil, pero siempre y cuando teniendo la señal del reloj. ¿Sí? Listo. Entonces, decíamos con esto, pues lo que se puede hacer son los famosos autómatas. ¿Sí? Los autómatas. ¿Ya? Entonces, para básicamente poder generar y automatizar ciertas actividades. ¿Sí? Entonces, para ello deberíamos utilizar estos tipos de flip-flop para poder automatizar ciertos elementos que guarden la memoria y cuando sea, por ejemplo, alguna señal, cambie. Ejemplo, para un ascensor. Fácil sería solo que suba y baje. Entonces, cuando esté en 1, está subiendo. Y cuando esté en 0, baja. Pero en medio de los pisos hay los pulsadores. Entonces, que yo pulso, entonces cuando ahí interviene otra señal. Pongo ese pulso y entonces básicamente ese pulso va a hacer que cambie de estado, que se detenga, que no esté solo sub y baje. Entonces, pero además de ello hay que ver otras cosas, que si está pulsado, cuando llegue o exista un sensor, entonces se abran las puertas. Y luego va a haber un timer que cuando pase un tiempo o exista otra pulsación, se cierren las puertas. Entonces, ese tipo de circuitos, ese tipo de control se maneja con los famosos flip-flops. ¿Sí? Entonces, con lo que es la lógica secuencial. ¿Ya? Entonces, les vamos a poner ejercicios de tipo flip-flop para ver cómo trabajan con los tiempos, cómo van cambiando en función de los tiempos. Déjenme ver en dónde tengo esto. Debo tener, de aquí debe ver, ese completo biestable. Aquí, justo. ¿Ya? Entonces, este no creo que está en la plataforma. Les voy a subir para que ustedes puedan también descargarse. Eso. Control C. Déjenme ver si tengo la plataforma aquí activa. No he tenido. Ya. Ah, pero voy a editar porque no está editándose. Sí. Y vamos a subir a la información que queremos. Objetivos, contenido. ¿Ya? Entonces ya tienen ahí la información. Entonces vamos a ir viendo esto que está aquí. Entonces, cómo trabajan esto de la señal del reloj. ¿Ya? Entonces dice el sistema secuencial de la figura adjunta. Tenemos aquí. Tenemos
un flip-flop 0, un flip-flop 1, un flip-flop 2 y un flip-flop 3. ¿De qué tipo es este flip-flop? Tipo D. ¿Sí? Vamos a ver el tipo D, ¿qué función cumple? Ahí está. El D, ¿qué es lo que hace? Entonces, si D está en 0, le setea. Si D está en 1, primero le resetea y luego, si está en 1, le setea, le pone en 1. Entonces, cuando tiene la señal del reloj. ¿Ok? Entonces, no importa lo que tengamos aquí como entrada de Q, pone o ceros o unos. Así funciona. ¿Ya? Entonces, en el sistema secuencial de la figura adjunta se supone que inicialmente Q, que es este, entonces vamos a ir poniendo los valores. Q sub 0, que vendría a ser este, ¿no? Q sub 1, que viene a ser este, los dos valen 0. 0 y 0. ¿Ya? Y ahora dice Q2 y Q3 valen 1. Entonces aquí está 1 y aquí está 1. ¿Ya? Así es como está. ¿Ok? Dice, dibuje la señal de salida, ¿sí? De cada flip-flop. Entonces, del flip-flop 0, 1, 2 y 3. Si una secuencia de entrada, entonces el valor de entrada es 1. Entonces, aquí siempre me va a dar la entrada. Esta es la secuencia de entrada. ¿Sí? Entonces, 1, 0, 1, 0, 1. Esta es la secuencia de entrada. Dice, se aplica, entonces, esta para aquí, para esta entrada de aquí, ¿no? Entonces, aquí va entrando los y debemos generar los valores que están aquí. ¿Ya? Entonces, se aplica a la entrada del flip-flop, dice 0. Entonces, aquí a esta entrada primerita se aplica esto, 10 o 1, 0, 1, 0. ¿Sí? Eso es lo que se aplica. Sincrónicamente con la señal del reloj. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el reloj está de forma independiente para cada uno. No es que solo genera aquí, sino para cada uno. ¿Ya? ¿Hasta ahí está entendido el problema o no? ¿Se puede repetirle, por favor? Ya. Entonces, tenemos estos 4 flip-flops. El tipo de flip-flop es tipo D. Si nosotros nos vamos al flip-flop tipo D, ¿cómo funciona? El flip-flop tipo D funciona. Dice que simplemente si D es 0, es decir, la entrada D es 0, y tiene la señal del reloj, lo que hace es resetear la salida. Si el flip-flop es 1, ¿sí? Y tiene la señal del reloj que es 1, lo que hace es setear la salida, poner 1. Así es como funciona el flip-flop D. Porque aquí tenemos un conjunto de flip-flops. D, 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 D. Pero están enlazados o están tipo maestro-esclavo. Flip-flop 0, flip-flop 1, flip-flop 2, flip-flop 3. ¿Ya? Todos estos están controlados por una señal del reloj. Todos están almacenados por la señal del reloj. Es decir, la misma señal como tal. ¿Ya? Entonces, según esto dice, en el sistema secuencial de la figura adjunta se supone que inicialmente, entonces Q tiene un valor de 0, Q sub 0 del flip-flop 0. Q sub 1 del flip-flop 1 tiene el valor de 0. Q sub 2 y Q sub 3, ¿sí? Que son estos, entonces del 2 y del 3 tienen el valor de 1. ¿Ya? Ahora, dice, dibuje la señal, estas señales de acá, que están ya aquí como solución. Dibuje la señal de salida, es decir, el momento en que yo ingreso este valor, aquí 10101, entonces, y viene la señal del reloj, ¿cuál será el valor de salida de estos de aquí? Dice, dibuje la señal de salida de cada flip-flop, del 0, luego del 1, luego del 2 y luego del 3. ¿Sí? Si una secuencia de entrada, que es esto, 1, 0, 1, 0, 1, se aplica a la entrada
del flip-flop sub 0 en D sub 0, que es este, porque esta es la señal que tenemos. ¿Sí? Sincrónicamente con la señal del reloj. ¿Ya? Pues lo único que hemos puesto son los datos que nos dan en el ejercicio. Y lo que nos pide es dibujar la salida en función del reloj. Entonces, lo primero que voy a dibujar es siempre la señal del reloj. Y ayer ya vimos la señal del reloj. Entonces, la señal del reloj tenía un periodo, tenía un flanco ascendente y un flanco descendente. Y como es periódico, entonces todas van a ejecutarse, sí, de igual manera. Entonces, empezamos aquí la señal como siempre, déjenme dibujo. Entonces, en este caso en 0 y cuando está arriba se pone 1. ¿Ya? Entonces voy aquí y la primera viene en 0, sube para generar la frecuencia, se pone en 1, baja, se mantiene. Hasta aquí es un periodo. ¿Sí? Estamos. Entonces, según esto viene un periodo. Otra vez, entonces viene, sube a 1, baja, y aquí está otro periodo. Otro periodo. Otro periodo. ¿Sí? Y otro periodo. ¿Ya? Entonces, 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Si aquí yo tuviera de entrada 6, debería continuar. ¿Sí? Debería yo continuar y tener el 6. Pero como tengo 5 entradas, 1, 2, 3, 4, 5, tengo que dibujar las 5 entradas del reloj. ¿Hasta ahí me entienden? ¿Sí? Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Preguntas? Esa es la respuesta. No, 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 esa no es la respuesta. Esa sí es la señal del reloj. Mm, ¿Sí? ¿Por qué no generar 10 periodos? Porque solo tengo 5 entradas. O me puede decir para 10 periodos de reloj, entonces ya tengo que dibujar 10 para ir cómo se va comportando la señal. ¿Estamos? Ya. sí, Entonces, sí. ahora vamos a ver la entrada. ¿Sí? La entrada, cuando aquí en el primer periodo, ¿qué es lo que tenemos primero? Un 1. Este. Un 1. ¿Sí? Entonces, ojo con esa señal, ¿no? 1, 0, 1, 0, 1. ¿Sí? Entonces, y en función de eso, ahora, ¿qué es lo que me dice? Que encuentre la señal de Q0, Q1, Q2 y Q3. Este 0, 1, 2 y 3. Eso es lo que me dice. Esa es la respuesta que está pidiendo el compañero. ¿Sí? Entonces, que dibujemos esto. Estos dos que están aquí, estos que están aquí, son datos. ¿Sí? Lo que me pide estos son datos. ¿Ya? Lo que me pide es que dibuje estas señales. ¿Sí? Dice, si una secuencia de entrada es esta, se aplica a la entrada del flip-flop 0 sincrónicamente y con la señal clic del reloj. ¿Sí? Entonces, que dibuje la señal de salida de cada uno de estos. Q0, Q1, Q2 y Q3. ¿Ya? Entonces, eso es lo que debemos dibujar. Eso es lo que deberíamos hacer. ¿Ya? Entonces, esta es la señal del reloj. Esta es la entrada. Los datos ya me dan. ¿Sí? Ok. Entonces, ahora vamos 1, 0, 1, 0, 1. ¿Ya?
Vamos a dibujar Q0. ¿Sí? Entonces, Q0, ¿qué es lo que dice cómo funciona el flip-flop D? Vamos otra vez a que se recuerden cómo funciona el flip-flop D. Ahí está. Entonces, cuando está en 0, no importa lo que venga, lo que hace es poner 0. Cuando está en 1, no importa lo que venga, ponen 1, pero siempre y cuando la señal de control esté en 1. ¿Sí? Entonces, dibujemos para Q0. ¿Ya? Entonces, entraría 1 y 1. ¿Sí? Con 1 y 1, ¿qué tenemos? ¿Qué haría con 1 y 1 el flip-flop Q? A ver, aquí está. Y la señal del reloj está en 1. Entonces, todo tiene 1. Le pone 1. ¿Sí? Entonces, viene acá y mire. Aquí no, porque todavía está en 0 y 1. No pasa nada. Pero desde aquí, que ya tiene 1, ahí. Entonces, ¿qué función cumple el flip-flop? Le pone en 1. ¿Sí? Le pone en 1. ¿Ok? Entonces cambia y aquí no importa porque está en 1, pero acá está en 0. Entonces aquí le cambia con 1, 0, le cambia la señal. Y así es como se va comportando. Aquí ambos son unos, sube. Aquí hay un cambio de 0 y 1, cambia. ¿Sí? Entonces se mantiene. Aquí están ambos en 1, 1. ¿Ya? Eso es lo que hace Q sub 0. ¿Sí? Con esta señal 1, 0, 1, 0, 1. 1, 0, 1, 0, 1. ¿Ya? Ahora, el flip-flop 1 ya no depende de esta entrada de acá, porque la entrada ahora del flip-flop 1 es la salida del flip-flop 0. Entonces depende de este. Sí, pero sí depende del reloj. Entonces aquí viene, y aquí cambia. Entonces acá se mantiene en 0 porque aquí tenemos 0. ¿Sí? Porque depende de esta entrada. 0 y 0, ¿qué dice el de aquí? Con 0 y 0 el resultado es 0. Entonces viene y se pone todito esto en 0. 0, 0, 0 hasta aquí. ¿Sí? Entonces, porque ya estamos hablando de la señal Q0, la salida que alimenta para esta entrada de acá. Ahora ya no es esta entrada, sino es esta la que hay que analizar. Esta que está aquí. ¿Sí? Esta junto a la señal del reloj. Esa es la señal que tienen que analizar. A ver, pongamos otra vez. Este. ¿Ya? Esta es la señal que tienen que analizar. Esa más la del reloj, que es esta que está aquí. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, para obtener este resultado Q1. ¿Sí? De este flip-flop Q1. Entonces, 0, 0, ¿sí? Viene por aquí esta señal y viene esta, ¿no? Entonces, ojo con esto. Aquí tenemos la señal del reloj en 0, por lo tanto, lo que hace es invertir, por eso se mantiene todo esto acá. ¿Sí? Ok, entonces aquí la señal ya es 1 y cambia y sube. ¿Sí? La señal acá entonces se mantiene, ¿sí? 0 y sube. Ya se generó Q1. Ahora para que generemos el Q2, entonces tomamos en cuenta el Q1 y la señal del reloj. Ahí.
¿Ok? Entonces, estos dos. ¿Ya? Entonces, este y este que está aquí. Entonces, viene y genera. Ahora, para el siguiente, tenemos el Q2 y la señal del reloj, porque es la que alimenta para este que está aquí. Siempre la señal del reloj y la salida es esta, la que se va generando. Y entonces generamos Q3. ¿Sí? Sabiendo cómo trabaja el flip-flop D. ¿Ok? Entonces, así es como tienen que ir analizando las señales para que tengan y generen dependiendo del flip-flop que les ponga. Acá tenemos ahora el flip-flop T. Entonces hay que saber cómo funciona el flip-flop T. En la información que les dimos, acá debe estar el flip-flop T. JK, este es el T. Entonces, el T, cuando vale 1, entonces lo que hace es invertir. Bueno, y tenemos la señal en 1, lo que hace es invertir. Esto es lo que hace el flip-flop T. Entonces, acá tenemos el mismo ejemplo, pero, bueno, vamos a ver lo que nos dice. En el sistema secuencial de la figura, se supone que inicialmente, otra vez, Q sub 0 y Q sub 3, Q sub 0 y Q sub 3 valen 1. Este vale 1. Este es el flip-flop 1, 2, el 3. ¿Sí? Ah, no, pero acá está en este caso. Porque si está Q sub 0 y Q sub 3. Estos valen 1. ¿Ya? Y Q sub 1 y Q sub 2, que vienen a ser estos, valen 0. Este vale 0. Y este vale, ¿cuál es? El Q sub 2, 0. ¿Ya? ¿Ok? Q sub 1 y Q sub 2 valen 0. ¿Ya? Dibuje igual un diagrama de tiempos. Dice, dibuje en un diagrama de tiempos las señales de salida. De los flip-flops, este es el 0, este es el 1, este es el 2 y este es el 3. ¿Sí? Entonces, de los 3. Ahora, aquí están mezclados según lo que yo veo. Aquí tenemos un flip-flop T. Acá tenemos un flip-flop JK. JK, JK y acá tenemos un T. ¿Sí? Entonces hay que saber cómo funciona el flip-flop T y el flip-flop JK. Entonces, el T tenemos en esta información que les dimos, ¿no? El T. Cuando tengamos 1 y la señal 1 invierte. Pero el JK, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando J y K son ceros, y bueno, y tenemos la señal del reloj en 1, entonces mantiene lo que tenga como salida. Si el valor futuro es lo que tenemos como entrada. Cuando es K1, entonces resetea. Cuando J es 1, y bueno, tenemos la señal del reloj en 1, setea, pone un 1. ¿Sí? Y cuando J y K son unos, lo que hace es invertir el valor. Si teníamos 0, le pone 1. Si teníamos 1, le pone 0. ¿Sí? Entonces, eso es básicamente el JK. Hay que saber bien cómo funcionan los flip-flops. Entonces, tenemos otra vez la señal del reloj. ¿Sí? Aquí no nos dan un periodo de tiempo, pero nosotros sabemos y dibujamos nuestro periodo, que es de acuerdo a lo que nosotros necesitemos mostrar. De aquí a acá, un periodo. ¿Sí? De acuerdo a esto sería el periodo de aquí
acá, un periodo. De aquí a acá, otro periodo. De aquí a acá, otro periodo. De aquí a acá, otro periodo. Y de aquí a acá, otro periodo. ¿Ya? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Podríamos tener 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ya? En función de eso vamos a ver. Entonces, teníamos los valores que sí nos daban aquí. Entonces, ¿qué valores nos dan? Porque aquí creo que solo bajé nomás. Vamos. Ah, no. Ahí. Vamos. Entonces, tenemos, de acuerdo a la información que nos dice, es que este vale 1. Ahí. Ahí podemos ver todo. Entonces, nos dice que Q0 y Q3, ¿sí? Valen 1. Este es 1 y Q3 vale 1. ¿Ya? Borremos este de aquí. Ok. ¿Qué más nos dice? Que Q2 y Q1 y Q2, entonces este vale 0 y este vale 0. ¿Ya? Entonces dibuje un diagrama de tiempos, dibujen un diagrama de tiempos las señales de salida. Entonces, el reloj siempre está alimentando. Cuando el reloj esté en 1, ¿sí? Entonces hay que ver cuando el reloj esté en 1, el flip-flop T está alimentándose de este, es decir, aquí está valiendo 1. ¿Ya? Entonces, la salida de este, ¿cuál es? Cuando vale 1. Vamos al flip-flop. El flip-flop T dice, cuando son en unos, ¿qué es lo que hace? Y acá está en 1, ¿qué es lo que hace? Invierte. ¿Ya? Eso es lo que está aquí. Entonces, invierte. ¿Ok? Entonces, como aquí está en 0, el reloj, entonces invierte. ¿Sí? Y le pone, vamos a ponerle acá ceros y unos. Este aquí vendría a ser 0 y este 1. 0 y 1. 0 y 1. 0 y 1. 0 y 1. ¿Ya? Entonces, el reloj está en 0. ¿Sí? Q está en 1 porque regresa acá. ¿Sí? Q sub 0 está en 1. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La señal del reloj, solo cuando están en 1 los dos, ¿qué es lo que hace? Invierte. Mantiene, ¿no? Entonces aquí miren, está en 0, lo que hace es invertir y le ponen 1. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, deben tener esto presente. Entonces, cuando está T en 1, y lo que tenga acá es simplemente es invertir. Entonces, Q0, Q1, lo que le pone a la próxima salida es 1 y 0. Invierte. ¿Ya? Siempre y cuando el reloj esté en 1. Ahí está. ¿Sí? Ojo. Entonces, ahí vamos viendo la señal, cómo va funcionando. ¿Ya? En las diferentes señales. O sea, aquí el reloj está en 0. ¿Sí? Y la salida en 0, pues, le deja. ¿Sí?
Entonces, invierte cuando la señal del reloj está en 1, ¿sí? Y la salida es 0. Entonces, en este momento de tiempo aquí es 1. Hasta que no cambiemos el valor. ¿Ya? Lo mismo sucede para el JK. Hay que saber cómo funciona el JK. Ahí está. Este sí tiene las opciones. Cuando todo esté en 0, invierte. Cuando K está en 1, resetea. Cuando J está en 1, setea. Y cuando los dos están en 1, entonces lo que hace, bueno, acá era mantiene y acá invierte. ¿Ya? Entonces, así funciona el JK. El JK, veamos aquí, viene y la alimentación es de este. Entonces, como es negado, aquí es 1. Viene y retroalimenta y entonces aquí tenemos un 1. J alimenta de lo que está aquí tomando un 1, entonces todo es 1. Y cuando tengamos la señal, entonces cuando tengamos la señal del reloj, todo 1, entonces vamos a ver lo que hace el flip-flop. Cuando todo es 1, ¿qué es lo que hace? Invierte. 0 le puso 1 y 1 le puso 0. Entonces, invierte. ¿Ya? Entonces, en este caso, J, para el que está aquí, vale 1 y 1, ¿sí? Lo que hace es invertir. Mire, entonces le puso abajo. ¿Sí? Este está abajo, invierte. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Ahora en Q2. Q2 viene y alimenta, aquí sería 1. Aquí sería 1. ¿Sí? Y miren, tanto para J toma 1 y para acá toma 1. ¿Ya? Entonces, en el Q2 ambos tienen 1. Entonces, funciona igual, idéntico que Q1. Porque miren, 1 y 1, ¿sí? 1 y 1. Entonces, funciona idéntico. Ahí está. Ahora, para Q3 es un flip-flop T. ¿Sí? Que el flip-flop T lo que hace es negar nada más. Viene acá y alimenta el 0. ¿Sí? 0 y la salida es, como lo que hace es siempre invertir, le pone arriba. ¿Ya? Eso es cómo trabajan las señales del reloj. Tenemos que seguir revisando más de esto, del reloj, hacer más ejercicios. El día de mañana hacemos más y les voy a poner un videíto para que ustedes vean y puedan ir entendiendo mejor estas señales del reloj. Entonces eso hacemos el día de mañana para seguir sacando estas señales. Me gustaría que mañana sí hagamos preguntas y mañana realmente vayamos haciendo uno a uno para ver que está claro esto de las señales del reloj, de los circuitos secuenciales. ¿Ok? Listo. ¿Ya? De todas maneras ya tienen ahí, y está para todos los flip-flops, ¿no? El flip-flop D, JK, T, abajo tenemos otra vez el D, el T, el JK. Entonces tenemos todos D, D, T, JK para seguir haciendo esto que está aquí. ¿Ya? T, D, JK. Y aquí este es un dato que estamos mandando. ¿Ya? Entonces en toditas tenemos diferentes tipos de flip-flops. ¿Ok? Entonces el día de mañana continuamos con estos ejercicios. Entonces nos vemos mañana. Eso dije. Gracias, profe. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, profe.